Bienvenidos a un nuevo periscopio aquí por el streaming de UniTV, hablando de temas que tienen que ver con lo que vendrá. Estamos metidos en este lío por estos días, por estos meses, ya a esta altura del partido, y pensando algunas de las cosas que se modificarán o no en el futuro. Pero bueno, la idea es aportar un poquito a ese debate, viendo desde distintos lugares cómo llegamos a esta situación, cómo salimos de esta situación, cómo resolvemos, qué aprendemos también de esta situación. Lo hemos dicho desde varios lugares y hoy nos toca hablar desde el tema de nuestro modelo productivo, nuestro modelo de desarrollo, el tema del medio ambiente, porque también se habló bastante en este tiempo de esta cuestión. Hoy tenemos un panel de lujo para charlar sobre esta cuestión. Está con nosotros Walter Pengue, él es ingeniero agrónomo, doctor en agroecología, también forma parte del GETAMA de la Universidad de Buenos Aires y es investigador docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, del Instituto del Conurbano. También está Fernando Barri, él es biólogo, doctor en ciencias biológicas, es investigador del CONICET e investigador docente de la Universidad de Córdoba, y Florencia Gómez, que ella es abogada, subsecretaria interjurisdiccional e interinstitucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Cuando arrancamos con este programa, el primer programa, estuvo Flavia Acosta, y una de las cosas que ella planteó y que nos quedamos pensando, tenía que ver con que esta situación que estamos viviendo, que para la mayor parte de nosotros es un accidente, ella dice que esto es un accidente normal. O sea que este accidente no es una cosa excepcional, sino que es de algún modo esperable. Y obviamente hoy lo vamos a enfocar, si efectivamente es así, desde la perspectiva de cómo está organizado el mundo, centralmente en nuestra relación con el medio ambiente. Walter Pengue, en principio, ¿qué opinas sobre este accidente? ¿Era esperable? ¿Es esperable otros en este sentido? ¿Cómo lo ves desde tu especialidad como agroecologista? Puede ser visto como normal si vamos hacia el fin de la civilización, es decir, sería un pasito más hacia la destrucción no solo de la naturaleza, sino de los propios estilos de vida que tiene la humanidad hoy en día. Nosotros a esto en economía ecológica le llamamos no solamente los problemas vinculados con el cambio climático, sino un cambio ambiental global que viene de la mano justamente de las actividades humanas. Por eso, en muchos casos, estamos mencionando el paso del Holoceno al Antropoceno, es decir, la era del hombre y su capacidad científica tecnológica de transformar los recursos naturales y la naturaleza. Podría ir hacia un buen destino, pero también claramente hoy en día estamos viendo que estamos enfrentando un proceso de transformación civilizatoria en la cual millones están caídos. Hoy día la gente está asustada por el tema de la pandemia, del virus de Wuhan, pero básicamente lo que me parece que esto es simplemente un aviso más de los tantos que hay en este incendio planetario en el que estamos viviendo hoy en día. Fernando. Sí, es lo que dice Walter. Esto que estamos viviendo en este momento es parte de una crisis civilizatoria que ya fue, digamos, de alguna manera analizada y definida hace bastante tiempo, ya incluso por el Programa de Naciones Unidas por el Medio Ambiente. Es la crisis del modelo civilizatorio, este modelo desarrollista, productivista, extractivista, consumista, que nos lleva en una especie, yo digo, de Titanic planetario, donde, como dice Walter, si no damos una vuelta de timón, vamos a estrellarnos contra el iceberg. Y lo más preocupante, digamos, de este Titanic planetario es que el modelo, la dirección del Titanic es compartida por prácticamente todos los gobiernos y casi todas las ideologías que están detrás de esta lógica, ¿no? Productivista, consumista, extractivista, con diferencia respecto de cómo se distribuyen esos recursos dentro del Titanic o cómo la organización social dentro del Titanic se tiene que dar. Pero no hay, prácticamente es muy difícil encontrar propuestas gubernamentales, institucionales, que intenten dar vuelta al timón. Digamos, pensemos que nosotros estamos en este contexto de pandemia, nos estamos viendo en este momento de manera virtual, producto de una de las tantas
problemáticas ambientales que se están dando en el planeta, ¿no? Esto surge del tráfico de especies, de la pérdida de biodiversidad. Es muy notable cómo prácticamente no se habla del tema, los medios no mencionan que el origen de esta pandemia viene de un problema ambiental. Y así como este problema vamos a tener muchísimo más. Bueno, Walter lo sabe mejor que nadie, pero los escenarios con el cambio climático son muy, muy preocupantes, mucho más preocupantes que esta situación que estamos viviendo en este momento. Entonces, respecto de lo que vos mencionabas, sí, esto es una consecuencia más de esta crisis civilizatoria dentro de esa normalidad que generó este sistema global, que va a generar otras peores, probablemente. Y bueno, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar en el después, ¿no? Esta palabra, la posnormalidad. A mí me preocupa porque creo que el sistema ya está dando muchas muestras de que va a resistir cualquier intento de cambio. Pensá que de las pocas actividades que no se prohibieron en el contexto de cuarentena son justamente las extractivistas, así que me parece que no va a cambiar mucho eso, ya sea que aparezca una vacuna, haya una inmunidad de rebaño. Sí se está dando algo interesante que es con a nivel de las organizaciones sociales, a nivel individual, se está empezando a dar un cambio, en todo caso después podemos andar un poquito en eso. Florencia, ¿cómo la vemos? Estás muteada, Florencia, todavía ahí, que muteate, por favor. Ahora sí, ¿cómo la vemos? A mí me lleva a hacer la analogía con los accidentes, la normalidad del accidente, ¿no? O sea, los accidentes viales generalmente pueden ser evitados en su gran mayoría, ¿no? Las cosas que no pueden ser evitadas son estas cosas de causa mayor, de fuerza mayor, y la verdad es que lo que decimos nosotros siempre es que el principal problema ambiental es la pobreza, y lo que ha hecho la pandemia es una especie de pausa en este macro, digamos, sistema capitalista, es una pausa en la que nos ha permitido quizás, me parece, más individualmente que a nivel estructural, porque es claro, digamos, lo que decía recién Fernando acerca de que las estructuras centrales, digamos, de poder no se han modificado, pero sí tengo cierta esperanza en lo individual. Ciertamente lo individual no hace el todo, ¿no? O sea, esta ausencia que por ahí decías, bueno, la gente ha vuelto a amasar pan, ha vuelto a reparar las cosas en vez de salir a comprar algo nuevo y desecharlo. O sea, actitudes individuales, pero claramente soy consciente de que esas cuestiones no las puedes hacer si no estás acompañada con el Estado o no estás acompañada también con la organización social. O sea, como decía recién Fernando. Ahora, si uno piensa, a mí me parece que es totalmente valioso volver a las causas, ¿no? A la causa de esta pandemia y volver a hablar de biodiversidad, porque la cuestión de la biodiversidad es lo que generalmente es uno de los grandes ausentes. O sea, todo el mundo habla de actividad económica, de pospandemia, de recuperación, y uno de los temas que deberían ser claves respecto del resguardo de la biodiversidad, de mantener los ecosistemas tal como están, de poder avanzar con políticas fuertes hacia prevenir el tráfico de especies, que es uno de los mercados que mueve mayor dinero en el mundo, junto con los mercados ilegales del narcotráfico y trata de personas. O sea, hay problemas en los cuales siempre termina habiendo concentración de capital, ¿no? Entonces, a mí me parece que el debate de la pospandemia nos tiene que claramente llevar a pensar políticas a mediano y largo plazo, a pensar que no es para las generaciones futuras, como decíamos los ambientalistas hace un tiempo, hace 15 años cuando juntábamos firmas para la ley de bosques, decíamos que era para las generaciones futuras. O sea, hoy no es para las generaciones futuras, es para las generaciones presentes. Y sí creo que la pandemia lo que ha hecho, hace una especie de lupa, o le ha hecho un zoom, digamos, a la desigualdad social. Y que generalmente los pobres son los que primero sufren también los problemas ambientales o las consecuencias del cambio climático. Entonces, me parece que son, lo que he hecho al menos es que gran parte de la sociedad pueda poner en foco estas cuestiones, poder pensarlas. Lo que sí, bueno, siempre nosotros vamos a estar de este lado tirando, si se quiere, o instando a que
a que podamos tener un mejor cuidado del planeta, ¿no? Volver a la ética del cuidado, digo, las desigualdades en términos de desigualdades de género. La pandemia ha demostrado que las mujeres tenemos que trabajar, hacer la tarea de los chicos, cocinar, y toda la carga, ¿no?, mental de llevar una casa más el trabajo. Entonces, todas esas cuestiones vinculadas a las desigualdades me parece que tienen intrínseca relación con lo ambiental y no vamos a, digo, la recuperación que se tenga que dar tiene que ser con lo ambiental, ¿no? Y lo ambiental no es un obstáculo para el desarrollo, sin embargo tiene que estar atravesándolo. A veces cuando aparece esta discusión uno piensa en lo ambiental, o gran parte de la población, y lo pone afuera. Alguna gente a veces hasta lo vincula a la jardinería, por decirlo de alguna manera, no mucho más que eso. Hay una nota que salió muy interesante en Noticias Zoom de la universidad, en la revista de la universidad, que le hicieron justamente a Walter, y de algún modo él dice, nosotros nos estamos comiendo el mundo no da para más, y ahí uno le agarra como una especie de disyuntiva. Somos muchos comiendo, aparte sea todo el sistema de desigualdad que hay en todo el planeta, o estamos comiendo el mundo de una manera, digamos, inviable hacia futuro. Me gustaría que desarrolles un poquito lo que aparecía en esa nota, que me parecía bastante revelador, que gran parte de la población no está al tanto de esa situación, sobre esto de que, de algún modo, la humanidad se come al mundo, va corriendo las otras especies, y todo lo que esto trae como consecuencia, como por ejemplo lo que estamos viviendo hoy. Y el problema pasa por distintas escalas, ¿no? Radicalmente hay diferencias entre la escala macro, si se quiere, lo mediano, lo regional y lo micro. Cuando yo digo nos estamos comiendo el mundo, no digo que la población del mundo es demasiada y por ese motivo se produce, sino que el consumismo, sea el consumismo capitalista de Occidente o el consumismo comunista de Oriente, hoy en día se está llevando puesto a la naturaleza y a los recursos naturales. Se está comiendo al mundo y se está comiendo a sus propios congéneres, es decir, estamos sobreexplotando la vida de millones de personas de distintas maneras. Algo que Naciones Unidas planteó fuertemente en el año 2015 con una proyección hacia el 2030 y que la Argentina también firmó como compromiso global, tiene que ver con las metas del desarrollo sostenible. Y en esas metas, por supuesto, como bien mencionaba la colega, una de las prioridades está en la pobreza, la erradicación del hambre, la educación para todos. Pero cuando uno cambia las relaciones relativas de cada uno de estos procesos, y eso el Instituto de Estocolmo sobre sustentabilidad lo trabaja muy, muy bien, lo que se ve claramente es que la base de las estructuras de todo esto funciona si hay un sistema natural que lo sostiene. Es decir, si hay una naturaleza y unos recursos naturales que lo sostienen per se. Luego de eso viene la sociedad y luego de eso recién viene la economía. Y acá están totalmente dadas vuelta las cosas. Acá parece que la economía es lo primero, la sociedad lo segundo y lo ambiental lo tercero. Ahora bien, corten lo ambiental y se acabó el planeta. Es decir, lo que de alguna manera no estamos entendiendo claramente es que los procesos de destrucción de naturaleza llevan implícito, por supuesto, una destrucción y cancelación de vidas que hoy día lo estamos enfrentando, pero que el COVID es solamente una alerta y una alarma porque le pegó de alguna manera a los ricos, porque si esto hubiera pasado, como viene pasando con el ébola, con la última pandemia, con la última epidemia que tuvimos de ébola en el Congo, que a nadie le prestó atención y que pasó hace menos de 6 meses, me parece a mí que hubiera sido otra cuestión. Hoy, como le llegó con los aviones, le llegó a todo el mundo por igual y de alguna manera están todos asustados. Pero el problema real que estamos teniendo, básicamente, que estamos viendo un proceso de destrucción de naturaleza que la sociedad no está acompañando en términos de su estabilidad y que tampoco somos demasiado inteligentes para aprovecharlo en nuestro propio verdadero desarrollo para poder llegar a una línea de dignidad de vida de toda la población del mundo. Y a eso sumale, por eso lo decía en la distinta escala, sumale el tremendo despelote que tenés cuando en rigor de verdad países marginales como la Argentina quieren discutir
o se ponen de alguna manera a enfrentar a colosos que son los que están manejando, digamos, la forma en que se utilizan los recursos. China por un lado, claramente, los Estados Unidos por el otro, un poquito venido a menos, a eso le estamos sumando. Y un poquitito Europa acercando también algunas variables o salvaguardas de algún tipo un poquito más humanas. Pero el avance de China hoy en términos de la demanda de recursos naturales es más que clara. Lo hemos hecho justamente para el panel de recursos. Yo trabajé bastante tiempo ahí en Naciones Unidas y en ese panel claramente se ve cómo el flujo de materias primas va hacia China de una manera brutal. Un ejemplo claro, el 40% del cobre va directamente en los barcos hacia China para asegurar todo su sistema eléctrico y la construcción de sus 300 nuevas ciudades. Esto es un poquito las cuestiones entre lo macro y lo micro y cómo estos colosos nos están ayudando a comerse el mundo. Fernando, no sé si quieres agregar algo a esto que planteaba recién. Sí, bueno, muy claro lo que acaba de mencionar Walter. Digamos, yo creo que coincido con Walter y con Florencia respecto del tema de la pobreza, ¿no? Digamos, esto tampoco es nuevo. Ya aquella cumbre del 92, esa famosa cumbre, ya lo había definido, ¿no? El principal problema ambiental es la pobreza, digamos, porque genera un círculo vicioso de degradación de recursos y más pobreza. Ahora, con lo que yo disiento, por lo menos en el caso de Florencia, es que esta lógica de que el ambiente no es un tope para el desarrollo. Para estas lógicas de desarrollo sí es un tope claramente. No hay forma, hay límites naturales. Yo soy biólogo, digamos, y me preocupa esta mirada tanto desde la economía como por ahí de algunas ramas de las ciencias sociales, de no darse cuenta que tenemos un límite natural que no podemos sobrepasar. Vamos a poner un ejemplo más que claro, que es el tema de la mega minería. No es posible, digamos, el concepto de mega minería sustentable es una falacia absoluta. Es decir, si un gobierno, cualquiera sea, decide, y más en una zona árida, como podría ser, por ejemplo, el caso de Mendoza, generar un desarrollo a costa de perder un recurso tan vital como el agua, directamente se condena, es un suicidio, ¿sí? De hecho, los mendocinos así lo han expresado, recordemos, ¿no? Parece tan lejano toda la movilización para evitar el proyecto del actual gobernador. Entonces, yo insisto con las bases, las lógicas de ese modelo. Y también quiero insistir con que, lamentablemente, es compartido incluso por ideologías de izquierda que proponen el fin de la pobreza. Nosotros tenemos casos en Latinoamérica, como los gobiernos de Evo Morales o de Correa, con discursos, no podría decir revolucionarios, pero que a la hora de implantar los modelos de desarrollo, aplicaban la misma lógica que un gobierno ultracapitalista o ultra extractivista. Los conflictos, no sé, de Evo con el Tipini o de Correa con el Yasuní, son ejemplos claros de una lógica que dice, yo necesito pagar la asignación universal, necesito hacer escuela, necesito esto, lo otro, ¿dónde voy a sacar los recursos? ¿Dónde saco la plata, los dólares? Del extractivismo. Y en Argentina pasa lo mismo, digamos, Argentina está basada en lo que varios colegas ya han llamado el modelo sojero de desarrollo. Florencia recién habla de la ley de bosques. ¿Cuántas decenas de miles de hectáreas hemos perdido desde el 20 de marzo hasta ahora? 30, 40.000, 50.000, digamos, el cálculo sigue. Digamos, y la pregunta es, ¿por qué no se frena? ¿Por qué el Estado no frena eso? Porque necesita más dólares para pagar deuda, para pagar IFE, asignación. Digamos, es muy complejo. Yo sé que alguien que está en la gestión va a decir, bueno, pero ¿qué salida tengo? En este contexto donde China, como decía Walter, me está pidiendo cerdos y yo necesito dólares y pim, pum, pam. Es muy complejo, no es una salida fácil, pero me parece que es absolutamente necesario que internalicemos desde el factor individual hasta el factor de gestión, que esto requiere un cambio del modelo civilizatorio, del modelo de desarrollo. Es como decía un autor australiano que escribió un libro, Requiem para una especie, respecto al cambio climático, que hay que hacer como un duelo, ¿no? Dice, no, esto no se soluciona ni técnicamente, ni negándolo, ni, digamos, es como cuando vos querés pasar una etapa dura de tu vida, tenés que hacer un duelo de la forma en que te estás desarrollando. Digamos, yo creo que hay una esperanza en las generaciones por venir,
que vienen ya con un cambio conceptual, pensemos todo el movimiento que encabeza Greta Thunberg y demás, pero es muy difícil ver en las estructuras actuales de gobierno de gestión cambios o mover el timón en el modelo de desarrollo. Eso casi prácticamente no hay discusión, incluso entre grupos políticos que uno podría decir antagónicos en muchos aspectos, en eso no se discute, digamos. Hay que continuar el extractivismo, hay que avanzar con la deforestación, hay que avanzar con la producción de soja, hay que avanzar con la megaminería, y eso es lo preocupante. Para mí eso es lo más preocupante, porque lo que hoy estamos viviendo es una pequeña muestra de lo que va a venir en un mundo que ya está colapsado, ya lo estamos consumiendo a costa de generaciones por venir, si es que podrán venir, ¿no? Florencia, ¿cómo lo vemos? No te toca el lugar más cómodo en el día de hoy, pero por lo menos No, hasta no, ahora. hoy no me toca. Hoy no me toca. Normalmente, bueno, yo soy también activista con el tema de mujeres, con el tema de campesinos y con el tema del derecho a la tierra de hace 15 años, más de 15 años en Santiago del Estero, y por eso siempre nos ha tocado, digamos, entender, digamos, la problemática desde ese lugar. Ahora, sí, claramente creo que no es fácil desde un lugar de gestión. Me parece que sí, digamos, se plantean estas especies de contradicciones, si se quiere, ¿no? Ahora, lo que a mí me preocupa, en términos, digo, más si uno lo piensa en términos de análisis, es que no se trata de solamente algo aplicable a un Estado o un gobierno, digo, y más a los gobiernos, si se quiere, más progresistas o más de centro-izquierda, si se quiere, y que en términos de extractivismo se han mantenido incólumes, digamos. O sea, a mí me parece que hoy, digamos, en esta coyuntura, o sea, no se trata solamente de un modelo, de que tenemos que discutir el modelo de desarrollo. A mí me parece que como país tenemos que discutir el modelo de desarrollo, o sea, nos debemos esa discusión real, que yo decía que quizás lo ambiental no es un obstáculo para el desarrollo, no es un obstáculo para la generación de trabajo. No debería verse como un obstáculo, digo, porque cuando uno lo plantea como un obstáculo, me parece que ha sido la principal excusa que han tenido muchas empresas para decir, bueno, no nos dejan trabajar, ¿no? Y la realidad es que hay pruebas de que producir de otra manera es posible. Claramente el tema de la minería es un tema distinto, ¿no? Con un montón de características diferentes, pero digo, por ejemplo, hoy hay casos de agroecología de escala, digamos. No solamente el pequeño agricultor del cordón verde de las áreas metropolitanas que está llevando adelante agroecología, sino también desde el punto de vista de la agroecología extensiva. O sea, de hecho, ahí el Ministerio de Agricultura está avanzando en una dirección de agroecología con alguien que viene de la RENAMA y de todo el trabajo que vienen haciendo todas estas asociaciones de base y de articulación vinculadas a la agroecología, como el MAELA, como la Red de Cátedra de Soberanía Alimentaria, la RENAMA. Me parece que hay un camino. Ahora, claramente no puede ser del día a la mañana, y también hay que tener en cuenta las limitaciones que hoy nos están poniendo países centrales en el marco de convenciones internacionales, como por ejemplo las discusiones que están dando en la agenda post-2020, después del no cumplimiento de las metas de Aichi, en el cual los países centrales, tipo Europa, está planteando en su Pacto Verde Europeo, que lo adelanta y que dice, bueno, está poniéndole freno a las importaciones de productos que tengan, por ejemplo, agroquímicos o que tengan glifosato en sus productos. Ahora, lo cierto es que también nos debemos una discusión no solo como modelo de desarrollo a nivel país, que para mí impacta directamente en la conformación jurídico-institucional, ¿no? Porque esa es otra discusión también, y también nos debemos un modelo como región. O sea, me parece que la región no ha llegado a hacer, digamos, esos vínculos comerciales que debería, o sea, haber asentado aquellos vínculos políticos en algún momento, 2010, 2012, en vínculos fuertes, digamos, comerciales. Porque también es cierto que la Unión Europea, el Pacto Verde Europeo te plantea algunas cuestiones vinculadas a decir, bueno, ahora vamos a proteger el ambiente. Sí, pero hace 200 años
hace 500 años que vienen viviendo a costa de América, a costa de África. O sea, digo, como pensar en términos de coloniales también me parece que está bueno. O sea, hoy lo que está claro, y que quizás aquellos que nos habíamos ilusionado al momento del inicio de la pandemia con que esto podía ser un cambio, un despertar de la humanidad, bueno, hoy quizás estamos un poco cabizbajo, ¿no? Porque vemos que el sistema está tan aferrado que la verdad que me parece que es ciertamente difícil. Ahora, la verdad, digo, me defino como peronista, creo en la correlación de fuerzas y creo también en el rol de los estados como igualadores de las situaciones desiguales y también en términos ambientales, ¿no? Más allá de que la política en general tenga una deuda en esta cuestión, ¿no? Y también me parece que hay que transversalizarlo en términos de clase, que no puede ser una cuestión de las clases urbanas. A mí me parece que hay que poner sobre la mesa discusiones, digo, o discusiones centrales que en la Argentina nos han dado. 200 años y no hemos discutido la cuestión de la tierra, o pensar sistemas alimentarios territoriales. Pensemos en el kilómetro cero, en que se pueda consumir productos o alimentos que no hayan sido producidos a más de 10, 20 kilómetros. No es una utopía en nuestro país. Ahora, sí necesitamos de un Estado desarrollado, y ahí sí, claro, se plantean las contradicciones. Ahí aparece un asunto que a mí me preocupa, porque para que tampoco queda como una discusión de gente que está discutiendo sobre estas cuestiones hace muchísimos años, y de algún modo, por la preocupación que planteaba Fernando con respecto a las políticas públicas también, que me parece súper importante. Yo, que no pertenezco a este mundo que pertenecen ustedes, el único registro que tengo de preocupación social por la cuestión ambiental se dio cuando fueron las pasteras en Uruguay, fuertemente y a nivel social. ¿Cómo se hace también como para que la sociedad asuma que esto es un problema? Nosotros lo intentamos con esta modesta intervención, cuando, como bien decía Fernando, digamos, casi toda la política entiende que hay que ir por acá, porque se necesitan los dólares, porque el desarrollo es ¿cómo hacemos? Obviamente una línea tuvo que ver con el desarrollo de carreras universitarias que están vinculadas a esto, los encuentros, las redes internacionales, nacionales sobre esta cosa. Pero ¿cómo podemos hacer para que no pase como en el 2008, donde de algún modo incluso en esa situación una parte importante de la sociedad banca este modo de desarrollo también, porque en definitiva el gobierno tampoco se puede decidir demasiado de lo que piensa una parte importante de la población que en general no está muy informado sobre estos asuntos? ¿Vos qué pensás, Walter? Un poco sobre lo que vos estás diciendo y un poco en respuesta a los comentarios anteriores, ¿no? Es decir, que me hacen reflexionar y bueno, que no puedo evitar no responder. Es decir, de hecho, este sistema, este modelo que tienen es un gigante con pies de barro y esos pies se están derritiendo claramente. Entonces, si pensamos que necesitamos este tipo de modelo de desarrollo que extraiga recursos para después distribuir en programas del tipo que sea, creo que vamos muy mal. Es decir, vamos muy errados, porque esto ya viene sucediendo y cada vez yo simplemente le digo a la gente, es decir, ¿cómo estaba usted 10 años atrás, 20 años atrás, y cómo estaba su familia 50 años atrás en términos ambientales? ¿Está mejor, está peor? En países como la Argentina es más que claro que está bastante peor. En ese sentido, tener la perspectiva, por ejemplo, de pensar, por eso siempre digo, las escalas son importantes. Cuando Florencia menciona el tema de que, bueno, ahora la agroecología ya no es ir en una escala micro, sino ir a nivel extensivo, creo que hay un error conceptual muy fuerte que tiene que ver con el hecho de qué es la agroecología. Nosotros que trabajamos en agroecología creo que tenemos alguna pertinencia, no solo académica, sino vinculada con los movimientos de base. Hablamos claramente de que la agroecología tiene 3 pilares importantes. La agroecología es ciencia, es acción, es decir, se certifica claramente en la acción productiva, y es un movimiento social. Pero sin una de esas 3 patas, es decir, si es movimiento social y no es ciencia, no es agroecología. Y si es ciencia y no es movimiento social, tampoco. Entonces hay que evitar confundir estas cuestiones.
Y por el otro lado, si hablamos de una agroecología de tipo extensivo, podríamos estar hablando de un nuevo CREA verde, que lo que haga simplemente sería certificar sistemas de producción, que alguna de las variables a través de indicadores puedan mostrar un proceso, pero que en realidad no discuten, digamos, el fondo de la situación, que es un planteo productivo totalmente distinto que busque asegurar que primero y principal tengamos seguridad y soberanía alimentaria. Y hoy en día lo que no tenemos es eso. Un poco lo mencionaban también los compañeros vinculados con el modelo sojero. ¿Van a producir más o menos soja en esta nueva perspectiva? Es claro, y ya lo estamos viendo, y se está viendo también en los mensajes y los augurios de los mensajes vinculados con la proyección de precios internacionales, que vamos hacia producir más soja. Un poco eso se confirma con procesos de expansión derivados en los avances y las presiones que hay sobre los ministerios, no solamente de medio ambiente, sino particularmente sobre los ministerios de agricultura hoy en día, en términos de una flexibilización de los precios para poder seguir importando materias primas que le sirvan al modelo agroindustrial. Si nosotros pensamos en la protección y en la salud de nuestra población, tendríamos que pensar en la reducción o prácticamente la previsión de un conjunto, de un paquete de agroquímicos importantes. Empezó simplemente como ícono con el caso del glifosato. Es decir, ¿qué van a hacer? Pasamos, ya lo venimos diciendo, es decir, hace muchos años venimos siguiendo el tema del glifosato. Es decir, pasamos de 1 millón, para que la gente entienda, de 1 millón de litros a principios de los años 90 a casi 500 millones de litros en las últimas campañas. Eso no es reducir el consumo o el uso de un herbicida, y encima hoy en día, no solamente eso es una preocupación agronómica, sino que muchos médicos, de forma independiente, comienzan a certificar procesos. El CONICET reacciona con un trabajo en el año 2009, derivado y pedido por la expresidenta, para ver qué era lo que pasaba con el glifosato. Ese trabajo fue muy lavado, realmente muy poco informado. Hoy en día, en el año 2020, las organizaciones sociales sacan un muy buen documento que fue utilizado inclusive por el gobierno de México, con más de 1000 aspectos relevantes y artículos que muestran los impactos dañinos del glifosato. A eso le tenemos que sumar, por supuesto, todo el cóctel de agroquímicos y el peso que ahora empiezan a tener con la presión de los fertilizantes. Pero esto no es barato, para esto hay que jugarse. El secretario de Medio Ambiente de México acaba de renunciar, y acaba de renunciar justamente por haber promovido la prohibición del glifosato y otras acciones ambientales que protegían a su propio país. Estamos hablando también de un gobierno que en apariencia es de izquierda, pero que tiene su primer gran caído. Víctor Manuel Toledo ha sido un científico de relevancia internacional reconocido por todos sus pares. Hoy en día, justamente, simplemente por la decisión de la prohibición del glifosato, no por un problema de salud, es más que claro, ha tenido que irse. Y yo creo que ahí están los compromisos reales. Es decir, cómo vamos a proteger la agricultura argentina y realmente vamos a promover una agricultura 4.0 con una intensificación tremendamente poderosa del uso de agroquímicos y una concentración cada vez mayor del modelo agroindustrial, una agricultura de base agroecológica real, es decir, extensiva en todo el país de una manera. ¿Qué es? ¿Es esto o es esto? Pero ambas cosas a la par es imposible que la puedan llegar a hacer. Tenemos que ser francos, compañeros, para poder entender esto, porque si no continuamente van a estar pintando de verde algo que es realmente de otro color, y engañándonos a nosotros y engañando a la gente, diciendo vamos a tener esta cosa, vamos a tener una dirección de esto, vamos a tener esto de aquello, para que 4 o 5 personas se pongan contentos, engañemos a muchos otros y de alguna manera no podamos lograr el objetivo real de que los argentinos coman sano, barato, soberano y nutritivo, como muchos dicen. Y esto no es un discurso político, esto es un discurso que te dice a vos que hoy día el 40% de la población argentina tiene problemas no solo de desnutrición, tiene problemas de malnutrición realmente severos, los ultraprocesados están inundando, las tarjetas alimentarias son utilizadas en muchos casos para no dar buen alimento a la gente, lamentablemente, porque hay una necesidad de compromiso para que la gente coma mejor y no hay, esa orientación no está llegando a los territorios. Es decir, a eso súmenle los casos de minería a gran escala, como mencionaba el compañero, o tenían la esperanza hace 6 meses de vaca muerta. Después empezaron a hablar ahora de vaca viva,
para nosotros es vaca podrida, porque la realidad es, como nosotros hablamos hace un tiempo en otro artículo que se llama justamente La economía podrida, que los remito si les interesa que lo lean, y vean que esa economía podrida no puede tener estas bases que tiene hoy. Hay que cambiar. Argentina es un país que tiene abolengo agropecuario, recursos naturales suficientes, una población pequeña comparada con su territorio, vaciada de gente el interior, posiblemente a propósito, concentrada en sus ciudades, y en lugar de plantearnos un verdadero ordenamiento del territorio, con ocupación del territorio, y llevar a estos miles de familias a pueblos y ciudades a generar granjas en sistemas de producción, las estamos concentrando alrededor de las ciudades y le estamos dando un bonito para que la gente viva. Eso no es desarrollo, ni siquiera crecimiento, y sería imposible poder avanzar por ese camino. Ahí uno se pregunta, y le sumo para dar la intervención a Fernando y a Florencia, hablábamos al principio, nos fuimos a la Argentina porque obviamente todo esto nos compete, somos como país un productor de alimentos de exportación importante. Ahí la pregunta que les hago yo, la verdad que no tengo idea, ¿es difícil como país desacoplarse a este fenómeno que es mundial, o es factible o es complejo, Fernando? Bien, no, es factible. Técnicamente, científicamente, sabemos que es factible. Es muy difícil y complejo en el contexto geopolítico, digamos. Ahí yo entiendo la posición de Florencia, que sería la que tendría cualquier compañero o compañera que estaría en su posición, independientemente de la formación y la trayectoria política. Es muy difícil porque, claro, hay relaciones de poder, hay mecanismos, ¿no?, distributivos que son muy difíciles de saldar, digamos. Si uno se desacopla, que lo puede hacer, seguramente va a tener que enfrentar una dificultad macroestructural para proveer servicios, alimentos y demás. Es decir, no podés hacer un cambio de la noche a la mañana, tiene que ser un proceso transicional, evidentemente. Es decir, lo que dijo Walter recién está perfecto, 100%, pero es cierto también que para darle alimento sano a la población argentina hay que iniciar ahora una transición que puede durar 10, 20, 30 años, ¿no? No va a ser un proceso simple. Ahora bien, lo que sí puede hacer el Estado, puede comenzar a hacer, y no lo está haciendo lamentablemente, es en esas desbalances en las relaciones de poder, tratar de ir nivelando, ¿sí?, a las organizaciones, productores y personas que intentan generar ese otro modelo, o que están trabajando para ese otro modelo. Vamos a ponerlo en términos concretos. Está muy bien incorporar a un nivel medio de gobierno a compañeros de los movimientos trabajadores rurales, etcétera, pero si el eje del gobierno apoya al modelo de Grobo-Copatel, la concentración de la tierra, más soja, como decía Walter, y es David y Goliat, digamos, no estás realmente contribuyendo, estás dando guiños, pero no estás nivelando, no estás permitiendo que haya una competencia real. Vos recién decías una cosa interesante, en las ciudades por ahí no se percibe esto, la problemática ambiental, porque las ciudades de alguna manera, y sobre todo las megaciudades, están como dentro de esta estructura global, Titanic, están como en una burbuja, ¿no?, y no terminan de percibir, están muy lejos de ver el iceberg. Yo cuando mis estudiantes tienen que rendir temas como cambio climático y empiezan con el dióxido de carbono, con la atmósfera, le digo, no, explícamelo como si se lo explicaras a tu vecina grande, que dice que los ecologistas somos unos hippies comunistas, que entienda que eso afecta su vida, su calidad de vida, su salud, su alimentación, su economía, porque paga más aire acondicionado, se enferma, se envenena. Eso es lo que tenemos que entender. Digamos, todos estamos afectados, ¿no? Fijemos ahora el COVID, es lo que decía Walter, afectó a los ricos y por eso tiene la atención que tiene, pero digamos, surge de un problema ambiental. Entonces, por un lado es necesario que toda la ciudadanía internalice, porque cuando como ciudadanía internalicemos la magnitud del desafío que enfrentamos, va a ser más fácil presionar hacia arriba para que los gobiernos generen estos cambios profundos. Yo creo que a nivel de la gestión hay un doble problema. Por un lado, el problema macro, que dicen, te entiendo, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para darle de comer sano si
Si tengo la sociedad rural, Agrocopatel, atrás, presionándome, que la salida va por acá, que los dólares son los que me generan divisas, ¿cómo hago? Es cierto, no es fácil. Nosotros podemos acercar la información y demás, pero no es una cosa sencilla. Y por otro lado, creo que hay una idea un poco naif de que la problemática ambiental es algo que se va a resolver después, ¿no? Un poco las viejas ideologías, ¿no? Y lo comparten derechas e izquierdas, en el sentido de que esta cosa de las contradicciones. Primero se emancipan los trabajadores, después las mujeres, después no sé qué, los grupos minoritarios, y la ecología va a venir en algún momento, ¿no? Me ha pasado a discutirlo con compañeros que decían, te entiendo, pero lo tuyo viene en 40 años. No hay 40 años de margen. Entonces, primero creo que hay que asumir que es ahora donde hay que iniciar el cambio, y a nivel del Estado tiene que empezar a generar señales claras de que en esas correlaciones de fuerza va a ir cambiando las cosas. CONICET, por ejemplo, vos ves los temas estratégicos y la mayoría ha apuntado a biotecnología. Muy poquitos van a resolver problemas estratégicos en función del uso racional de los recursos naturales, la preservación de los recursos. Y los problemas ambientales, vos decías esto de las ciudades, y un poco también para que se entienda, y en base a lo que mencionaba también Florencia, en los territorios, por fuera de las grandes ciudades, los conflictos son permanentes, todo el tiempo. Tenés la gente que lucha contra las fumigaciones, la megaminería, la deforestación, la gente de los campesinos, Florencia lo sabe mejor que nadie, de Santiago del Estero, no pueden dormir, digamos, esperando que caiga el terrateniente que compró irregularmente unas tierras, con la topadora, con alguna orden judicial trucha. Esa es una realidad, y esa correlación de fuerza no se ha modificado. No hay ni un atisbo de que eso se modifique, y eso es lo más preocupante, porque las buenas intenciones o las palabras en el aire, la palabra sustentabilidad tan desgastada, no te resuelven el problema. Personalmente yo no es que quiero ser escéptico, soy optimista, pero de las organizaciones sociales, de los movimientos que están surgiendo, pero yo soy pesimista respecto de que esa correlación de fuerza no la veo que se modifique. No veo que haya señales claras en tal sentido. Digamos, ¿por qué tenemos 30, 40 mil hectáreas menos desde que empezó la cuarentena de bosque nativo en el país? No tiene ninguna explicación, no tiene ningún sentido en el contexto en el que estamos. Es como uno tiene la sensación de que se advierte que vamos a 200 kilómetros contra una pared irremediablemente, algunos disfrutando con su mano por la ventanilla, no viendo la pared que se acerca, en un contexto donde uno dice, bueno, yo ando a la velocidad que quiero, ¿no? Un poco también vinculado a algunas actitudes que hemos visto por estos meses vinculados al guardarse también, donde aparecen algunas cuestiones. Hemos tenido, como bien decía Fernando recién, los incendios medio país, bueno, una parte importante del país con fuego por todos lados, donde mucha gente dice, es mi campo, yo hago lo que quiero. Eso es factible, digamos, las cenizas llegan a las ciudades, se posan sobre los autos, sobre los techos, y pasa de largo. ¿Y cómo resolvemos eso, Florencia? ¿En qué camino podemos empezar a transitar con una relación de fuerza, como decía Fernando recién, muy complicada, y con una parte importante de la sociedad que o no lo toma como un problema o mira para otro lado? Bueno, ahí, a ver, y volviendo un poco, yo creo que sí, lo de la agroecología es posible, sí, también creo que la transición no puede ser de la noche a la mañana, porque no da a la gente tampoco ni siquiera para hacerlo, no digo los recursos, sino las posibilidades, ¿no? Ahora, con relación al tema el tema de las quemas, a mí me parece que es uno de los temas en los que es parecido al tema de las pandemias, digamos, pero por ejemplo con el tema de Rosario, el humo ha llegado a todos, digamos, o sea, independientemente de qué, y por eso también ha cobrado notoriedad y ha ingresado en la agenda de gobierno. Ahora, con el tema de las quemas de pastizales, es uno de los temas, por ejemplo, en los que podemos ver que es necesario cambiar la modalidad y algunas prácticas productivas. O sea,
Anteriormente la quema de pastizales estaba, no solamente está permitida, sino era una práctica habitual de manejo de pastizales. De hecho, también se hace en otras áreas, en otras zonas del país, pero en este caso, y en el caso del Delta, que ha conllevado, por ejemplo, que la semana pasada pase el plan manejo del fuego al Ministerio de Ambiente nuevamente. Durante el 2017 se había pasado al Ministerio de Seguridad, ahora ha vuelto al Ministerio de Ambiente, pero hace falta, me parece, análisis, y bueno, y desde el Ministerio estamos trabajando ahora en una estrategia de faros de conservación, ¿no? De una especie de, no, materialmente es muy difícil crear un parque nacional de 2 millones de hectáreas, pero lo que estamos haciendo es una especie de estrategia de red de faros de conservación, que son una especie de parques nacionales de 3.000 hectáreas que irradien conservación. El principal problema del Delta es que no hay ocupación del territorio, que ha pasado el tema de la expansión de la frontera agrícola y ha ido arrinconando a la ganadería, que ha avanzado sobre esos humedales. No hay demasiado control estatal, ahí nosotros lo que tenemos es lo que yo les decía al inicio, el tema de por ahí las falencias de las estructuras jurídicas o competenciales a partir de la reforma del 94, que hay una ley de presupuestos mínimos, que hay un artículo que es el 41 de la Constitución Nacional que manda, digamos, los presupuestos mínimos ambientales, la Ley General del Ambiente, pero después cuando vas al territorio no puedes tener una policía ambiental del Ministerio de Ambiente de Nación. Ahí dependemos de la provincia y de las fiscalizaciones que hagan las provincias, por eso es que venimos, les digo, hoy tenemos otra reunión, venimos con 2 reuniones semanales, prácticamente veníamos con una semanal desde marzo, y el PIECA se ha reactivado. Ha habido una causa judicial en el 2008 que ha derivado en el PIECA, que se ha armado, que es el Plan Integral Estratégico de Conservación para el Aprovechamiento Sostenible en el Delta, pero que después no se ha llevado a la práctica. Bueno, estamos como reflotando eso, vamos a dotar de recursos, pero sí hay discusiones que hay que dar. O sea, hay una bajante histórica que no se daba la última bajante histórica, la última bajante de este tipo ha sido en el 2008, hay una cantidad de materia orgánica que cuando se quema provoca, y después hay prácticas como terraplenamiento o como cerramiento de arroyos o quemas intencionales, y no hay transparencia sobre el tema de la tierra. O sea, lo que se dice es que en teoría deberían ser tierras del dominio público, pero en principio, por ejemplo, todavía, no sé cómo para poner un comparativo, los incendios en Córdoba, en una semana había detenidos por los incendios intencionales, y la justicia federal de Entre Ríos todavía está investigando, y lo único que encuentra generalmente son propietarios difuntos, digamos, en las investigaciones que hacen. Entonces, me parece que el caso del Delta es un caso clave de quizás debilidades en los controles institucionales, en el control que se hace de la actividad de pesca, de las actividades en el Delta, del uso que se le da a la tierra, una falta de ordenamiento territorial. No está definido qué se puede hacer en cada lado, no se ha puesto en discusión, o sea, la gente no sabe, y tampoco se tiene en cuenta, obviamente, a los pescadores y a los pequeños productores que habitan de toda la vida las islas, ¿no? Entonces, me parece que es un tema muy complejo. Nosotros desde el Ministerio estamos como muy activos en esa problemática, reuniendo a las partes, reuniendo a los gobiernos de Santa Fe, Entre Ríos, al de Buenos Aires inclusive, pero, da cuenta también, por un lado, a nosotros dicen, ¿por qué no? No sé, se han hecho inversiones apoyando con aviones hidrantes, con helicópteros, para la lucha contra el fuego, pero la verdad es que es también, o sea, una vez apagado el fuego, hay que hacer un trabajo serio de modificación de prácticas productivas, un trabajo con los productores, un trabajo con quienes están en el territorio, con las escuelas, hay varias escuelas rurales ahí para una mayor control estatal y policial, o sea, hay todo un cúmulo de multicausalidades, pero que la verdad es parte de un territorio que ha sido, no digo abandonado, pero en la que era una especie de Far West, ¿no? Entonces,
El tema de las quemas, ¿por qué entra en agenda? Bueno, porque llega el humo a Rosario, básicamente. Pero sí me parece que da cuenta de esto, ¿no? Y de la importancia de los humedales, de la importancia de conservar estos ecosistemas valiosísimos que sirven para equilibrar la naturaleza. La realidad es que creo que es un tema muy complejo, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos haciendo todo lo que podemos y lo que no podemos también, ¿no? Walter. Bueno, estando una responsable del Ministerio de Ambiente acá, yo no puedo lamentablemente evitar no coincidir en la mirada y en la necesidad que se tiene de realmente actuar sobre el territorio para lograr una transformación. Si no, la pregunta elemental en la Argentina en esta situación es ¿para qué tenemos un Ministerio de Medio Ambiente? Es decir, si el país de alguna manera es un incendio y si realmente en estos temas, particularmente, por suerte, como algunos dicen, Dios es argentino y le llovió y por eso de alguna manera se pararon las quemas, pero me parece a mí que hay una responsabilidad indelegable del Estado que se puede apoyar en la Ley General del Ambiente y en otras instancias más, y estar clavados ahí no solamente para sacarse una foto, sino para parar los incendios en los momentos que hay y poner los recursos institucionales para poder detener todo este tipo de procesos. Porque por supuesto que la quema avanza. Yo estaba en el PIECAS en el año 2008 cuando estaban anunciando también, y cuando el humo no llegó a Rosario, que es una ciudad que comparativamente con Buenos Aires importaba menos, el humo le llegó a los porteños, y ahí los porteños se empezaron a sentir mal, y de alguna manera desde el propio gobierno nacional se empezó a anunciar la importancia, la relevancia y la carga de recursos que se ponía sobre el PIECAS. Se pasó el humo, se acabó el PIECAS y pasaron 12 años y realmente hoy día empieza a pasar lo mismo. ¿Qué significa esto? Que en el interregno de ese periodo, sea el gobierno que sea, nadie se ocupó del tema, y hoy en día empieza a aparecer el tema cuando se empiezan a producir las quemas. Ahora se apagó eso y vamos a ver qué es lo que pasa, porque el tema que tenemos en la Argentina vinculado con los recursos naturales es una falta de ordenamiento territorial importante en el uso de esos recursos vinculado con un programa de desarrollo nacional que supere a todos los partidos políticos. Si los argentinos no se ponen de acuerdo en estos temas, no hay posibilidad que alcance. Es decir, el COVID es simplemente un aviso que digamos, anuncia lo que se está viniendo. Es una pena realmente un país como la República Argentina que esté pasando esto. Ahí sí, obviamente, por algo que decía Fernando hace un rato, es como, yo ponía el ejemplo de ir a 200 kilómetros por hora contra una pared, como el desarrollo mundial en general. Eso nos pone a nosotros como argentinos en una situación, por un lado de ignorancia y por otro lado de decir, bueno, somos el granero del mundo, ¿no? Que de algún modo eso en el inconsciente colectivo argentino todavía funciona de esa manera, con lo cual a veces pareciera que llueve 2.000 millones de milímetros y uno tiene una camperita como para poder atajarse y no mucho más que eso. No hablamos mucho de alimentos y me parece que es un problema tremendo. No hicimos mucha referencia a la cuestión de la minería y me interesaría, Fernando, hacer algunas consideraciones, creo que sobre el tema de alimentos y el problema de los alimentos. Un poco el programa tiene como destinatario también que parte de la sociedad se vaya enterando de estas cuestiones porque no son temas que estén en la agenda social. Y como bien dijo Walter hace un rato, la agroecología también es un movimiento, y ese movimiento tiene que ser masivo para que efectivamente los estados puedan avanzar sobre determinadas cuestiones y no tengan que terminar renunciando como le pasó al ministro mexicano, ¿no es cierto? Entonces, sí. Algo de minería me interesaba, Fernando, que nos cuentes ahí, este modelo de extractivista, ¿qué consecuencias nos trae como sociedad también? Sí, la minería es como un caso, la mega minería es como un caso extremo, ¿no? Del modelo que yo mencionaba. Hay algo transversal que se viene hablando, que está bueno traerlo a colación, que es la política pública, ¿no? Y la política pública en materia ambiental, coincido con Walter, ha estado ausente, sigue en gran parte ausente. ¿Y qué es la política pública ambiental? Y ahí sí creo que el desafío de todos, quienes estamos en el ámbito de las organizaciones sociales, en el ámbito académico, en el ámbito de la gestión,
comprometidos con la situación que está ocurriendo, debemos trabajar mucho en la información, la concientización y el empoderamiento de nuestra sociedad, nuestras comunidades. Yo siempre pongo el ejemplo comparativo con lo que sería una política pública sanitaria o económica, que la gente común tiene más claro qué implicaría. Es decir, si viene, supongamos, un gobierno y dice, bueno, voy a cerrar el Ministerio de Salud, probablemente tenga muy poco apoyo, porque desde el más rico al más pobre se imaginaría que habría un colapso sanitario, o el Ministerio de Economía pasaría lo mismo, etc. Ahora, no, me quedo sin Ministerio de Ambiente. Digamos, hay una idea de que esto la política pública en materia ambiental no tiene mucho sentido. Y por otro lado, yo no sé si adrede o de forma inconsciente, muchos gobernantes elaboran discursos que no solo van en el buen sentido, sino que van para atrás, confunden, porque cuando empiezan a surgir los problemas ambientales que desembocan en problemas económicos, sociales, sanitarios, le echan la culpa al ambiente. En Córdoba, por ejemplo, con respecto a los incendios, el gobernador dijo, es un problema del ambiente, nos castiga el ambiente. No, nos castigan décadas de malas políticas ambientales. Córdoba es una de las provincias que más deforestación tuvo, tasa de deforestación del 7-9%, autorizada y avalada por el mismo gobierno, que no hace ordenamiento territorial, que autoriza el avance de las urbanizaciones en las sierras. Digamos, esa es la política pública que 10, 20, 30 años después desencadena en una cuenca devastada. Vos me hablás de la megaminería. Si el proyecto del gobierno de Mendoza se hubiera implantado, es condenar a Mendoza, es decir, es pensar en, no sé qué población tiene Mendoza, pero cientos de miles de personas que en 10, 20, 30 años se tengan que emigrar a otras partes del país, los migrantes ambientales que hoy ya se habla. ¿Por qué? Porque la región se va a quedar sin agua. Digamos, sumale las proyecciones de cambio climático, de escasez de agua, el derretimiento de los glaciares. Si encima usas esa poquita agua para la megaminería, todas las otras actividades productivas de una región como podría ser Mendoza o cualquier provincia de cordillerana están condenadas. Es decir, sin agua no podés vivir. Entonces, digamos, cuando uno lo analiza desde el punto de vista de las ciencias naturales, de la dinámica ecológica, es 2 más 2. Lo que pasa es que ese 2 más 2, luego, traducido a la gestión pública, es nada, es cualquier número. Entonces, es muy importante entender esto de la política pública. Recién Florencia decía, bueno, ¿qué se puede hacer? El ordenamiento territorial, ambiental, con base participativa, ¿por qué no se hace? ¿Por qué ni el Estado Nacional, ni los provinciales, ni los comunales lo hacen? Porque hay un miedo, eso lo interpreto yo, a permitir que haya una participación de todos los actores y que haya una crítica real. Entonces, al no enfrentarse a la ciudadanía, terminan imponiéndose la lógica del mercado. Es decir, ¿quién ordena el territorio en Argentina? Los grupos concentrados. Provocopatel, Sociedad Rural, digamos, esos son los que ordenan el territorio, dicen qué comemos, cuándo comemos, cómo lo comemos y con cuánto veneno lo comemos. No hay una voluntad real, y de vuelta esto de las disparidades de poder, de sentar a la mesa a todos los actores y lograr equilibrar un poco. Tema incendio, la ley de humedales. ¿Por qué no avanza? Y bueno, porque los grupos de poder le ponen freno y este Estado no se ha animado hasta el momento a hacerle frente, así como pasó en su momento con la ley de bosque, que hubo mucha resistencia, sobre todo de los representantes de los gobiernos de las provincias donde todavía queda algo de bosque, tema ley de glaciares, recordemos también lo que pasó, digamos, esa tensión está permanente y lo que se observa es, lamentablemente, una resistencia de los gobiernos a avanzar en políticas públicas que son demandadas por la comunidad, por la ciudadanía. Y uno esperaría, más en un contexto donde ya el margen es mínimo para actuar, que la respuesta de los gobiernos, la respuesta sea mucho más clara. Digamos, seguir echándole la culpa al clima, cuando fueron a cabo unas inundaciones muy grandes en Sierra Chica en 2015, que también, porque degradaron la cuenca, dejaron destruir una cuenca y el entonces gobernador de la Yota dijo, es un tsunami del cielo. Es decir, esta cosa de echarle la culpa a terceros cuando es una responsabilidad que tienen que asumir los gobiernos. Y de última, si el gobernante de turno dice, bueno, pues yo no fui el que autorizó que se deforestaran 1 millón de hectáreas, yo no fui el que autorizó esto, bueno,
pero no estaría de más decir, me hago cargo de esto que ocurre y voy a empezar a generar un cambio. ¿Cómo? Con pequeñas acciones. ¿Sí? Un ordenamiento ambiental del territorio es fundamental, pero tiene que ser participativo, y en la mesa el voto de la sociedad rural tiene que ser igual al voto del movimiento campesino, al voto de la organización ambientalista o al voto de, no sé, de los productores medianos, y lamentablemente esas correlaciones siguen siendo muy desparejas. Sí, algunos definen al ordenamiento territorial como definir el mapa, digamos, lo que sería como el mapa de uso del suelo, pero principalmente para prevenir conflictos. O sea, hoy la realidad es que el ordenamiento territorial es uno de los ausentes, y yo creo, esto es más una opinión personal, que para mí es vital el ordenamiento territorial local, o sea, con base en municipios, ¿no? Integrado obviamente a la región y a la provincia y al modelo de desarrollo nacional, pero sí me parece que tiene que darse en base local. Digo, una de las cuestiones vinculadas al ordenamiento territorial, por ejemplo, con el tema de la aplicación de agroquímicos, que se da sobre todo en los pueblos, digamos, de la zona pampeana, una de las principales pedidos, digamos, de lo que sería como el establishment agropecuario era que se frene con esta disparidad normativa, con esta esquizofrenia normativa de cada pueblo. Y la realidad es que yo creo que en cada pueblo es donde se ve, digamos, la licencia social. La licencia social, que es la que no ha permitido que se modifique la 7722, la ley de Mendoza que se pretendía modificar en términos de minería. O sea, yo creo que en términos jurídicos o en términos, si se quiere, normativos, tenemos lo que es la sociedad civil, incluso tiene un paraguas, digamos, en el cual no se puede volver atrás, ¿no? Por este tema del principio de no regresividad ambiental. Ahora, lo cierto es que si no hay movilización popular, digo, lo que ha pasado con el tema de la construcción esta de la autovía en Córdoba, si no hay movilización popular que sustente eso, pienso en gobiernos, y los ejemplos son más que nada los municipales, me parece que están más a la vanguardia que los movimientos sociales. Y cuando están más a la vanguardia que los movimientos sociales, en algún momento, o que la sociedad en general, en algún momento se desacoplan, ¿no? Y no te sustenta. Entonces, me parece que hay cuestiones que vinculan muy claramente a lo político. Para mí el ordenamiento territorial me parece que es una de las principales herramientas. Coincido totalmente que tiene que ser participativo, pero participativo con una participación temprana, con una participación real, con poder incidir en los proyectos. El otro día en el municipio de Escobar nos decían, no, cada vez es más caro el acceso a la tierra para producir alimentos, porque claramente si no está el Estado avanza el mercado. O sea, en eso coincido totalmente. Entonces estaban empezando a trabajar y a armar, digamos, mesas sectoriales, y después una mesa general para trabajar en clave de ordenamiento territorial, definir qué municipio quieren, ¿no? Ahí, cuando planteaba Fernando recién el tema de la participación, me venían a la cabeza un par de ejemplos. Una positiva, como fue la discusión de la ley de medios en algún momento. Una no muy positiva, como fue el Congreso Pedagógico en la época de Alfonsín, donde la participación llevó a los resultados de ese Congreso una zona no muy esperable. Y retomo esto que dice Florencia, sí, efectivamente, este tema no es tomado con la sociedad, como pasa con la despenalización del aborto, como de algún modo pasó con la ley de medios también, por parte de un sector un poco más pequeño que en el caso del feminismo, por supuesto. Los resultados son difíciles de cuantificar, digamos, porque efectivamente tuvimos ley de medios, parte de la ley de medios se cumplió, parte de la ley de medios no se cumplió, también porque existen sectores poderosos y qué sé yo. Sí aprendimos, por lo menos todos los argentinos, que los medios no son transparentes, por lo menos, eso lo aprendimos todos. Pero ahí, Damián, sí. Perdóname, pero ahí el problema es, a ver, creo, ¿no? El problema es que si la ley de medios hubiese sido una ley ambiental, por ejemplo, después no se puede derogar. O si se deroga por un DNU, por lo que fuere, sería inconstitucional. Claro. Ahora, lo cierto es que tienes casos como Mar Chiquita, que hay un fallo que manda al Consejo Deliberante a que ponga un límite de 150 metros para la aplicación de agroquímicos, y ya salió toda la sociedad a movilizarse. Claro.
Claro, eso es un problema. A ver, estamos en distintos ámbitos, espacios más académicos de pensar este problema. Es un problema gravísimo en términos de la supervivencia de nuestra especie y del resto de las especies sobre este planeta. Y después tenés el plano más político, que es cómo efectivamente se van estableciendo esas modificaciones en un contexto que no es un tobogán precisamente, sino que al contrario, está lleno de espinas y de espinas con sectores más poderosos. Me interesaría, para ir cerrando, porque aparecieron varias cuestiones acá, que cada uno de ustedes dijera desde su lugar, en un lugar más académico, en un lugar más político, dos cosas que serían claves para la Argentina para empezar a pensar un cambio en este asunto, dando por descontado, y en eso creo que vamos a estar todos de acuerdo, que es muy importante que la sociedad esté informada sobre este asunto, digamos, y qué implica este asunto, y que seguramente todos los actores deberemos poner más esfuerzo para poder comunicarlo como decía Fernando, ¿no? ¿Cómo se lo explicás a tu tía este lío? Digamos, que no quede en un paper, en un congreso exclusivamente, sino que efectivamente se traslade a todos los involucrados, que en definitiva somos absolutamente todos. Me interesaría que cada uno dijera, para mí hay que entrar por acá y por acá. Walter, ¿te animás a tirar vos primero? Sí, mira, cuando yo llegué a la UNS en el año 2008, un poco se dio la oportunidad de revisar un poco la carrera de ecología. Y esa oportunidad abrió la puerta. Yo en ese momento estaba muy fuerte trabajando con el manejo de recursos naturales globales. Abrió la puerta como para pensar también una perspectiva de país. Y yo lo que dije, que por suerte se llevó adelante, el Consejo Superior lo aprobó y es la carrera que hoy en día tenemos en el área de ecología, digo, no puede ser que tengamos gente que no maneje o que no esté formada en la gestión. ¿Gestión de qué? De recursos naturales no renovables, de recursos naturales renovables, de recursos energéticos, de recursos hidrológicos. Todo eso lo incorporamos a la nueva carrera de ecología que nosotros hoy día tenemos en la UNS, con esta perspectiva de formar a un ecólogo de una forma más integral, con una componente social importante. Por suerte eso se llevó adelante, podremos hacer las críticas para mejorarlo porque todo se puede mejorar, pero creo que una de las cosas en la academia para poder trabajar y entender el proceso de forma integral es esto, es decir, es la construcción de una nueva mirada holística e integral de procesos que le lleven a mostrar a los alumnos y luego a los profesionales de que el modelo actual es totalmente insostenible. Estamos en lo que nosotros en economía ecológica llamamos en un estado de subdesarrollo sostenible. Es decir, estamos con la cabeza por encima del agua, el agua crece un poquito, levantamos un poquito más la cabeza, pero siempre estamos así, nunca estamos bien. Y realmente la cuestión clave, así como fue, digamos, un logro tremendamente importante de la lucha de los movimientos sociales por la incorporación de las discusiones de género en la formación, en distintos niveles, en distintas escalas, y particularmente en las universidades, en lo cual hoy en día la discusión de género es algo transversal y nos forma a todos, la educación ambiental debe ser transversal en todas las carreras universitarias de la República Argentina, en todos los niveles secundarios, y ni que hablar en las cuestiones primarias. No la educación ambiental de juntar el papelito para reciclarlo, no la educación ambiental de poner un arbolito en el fondo de la casa. Eso es una estupidez y eso no es ecología. De lo que estamos hablando es de una educación ambiental integral para poder aprovechar de manera sostenible los recursos naturales que tenemos en el marco de una sociedad que tiene derecho a esto. Entonces, para mí es clave la educación ambiental en esto, transversal a la formación. En alguna instancia hemos pensado para la propia universidad, es decir, así como avanzamos en estos derechos, los derechos ambientales hoy, para la generación actual y para las generaciones futuras, son indelegables de poder tenerlos. Si no tenemos eso, si un matemático no entiende nada de educación ambiental, si un químico no entiende nada de educación ambiental, si un sociólogo, si un historiador, si un geógrafo no agarra nada de esto, no vamos a poder resolver el problema. Los que trabajamos en los temas ambientales solamente no vamos a poder hacer nada, porque esto es una responsabilidad absolutamente de todos.
qué bueno. Así es. Yo coincido plenamente con Walter desde ese punto de vista. Por ahí me gustaría agregar, vos decías qué puntos serían importantes. Yo creo que sería fundamental que los estados aceptaran las decisiones ciudadanas de las organizaciones socioambientales y de las comunidades en relación a esto del desarrollo. Cuando el pueblo de Jamatina se levanta y dice no quiero la mega minería, y el gobernador, el intendente, el presidente le dicen pero es que no se van a desarrollar, van a seguir pobres, digamos, primero hay un error conceptual, ¿no? No van a seguir pobres porque pueden salir, si hubiera una pobreza estructural que no la hay, podrían salir con otras herramientas, otras formas de producir, pero digamos, implicaría un reconocimiento por parte de esos estados de que puede haber otra forma de desarrollarse. Esta dialéctica, esta tensión que siempre está, en realidad el Estado termina hablando como interlocutor de los sectores de poder, de esta maquinaria que está comiendo el mundo y se enfrenta a las organizaciones sociales y a las comunidades. ¿Cuál es el problema de que un campesino quiera seguir viviendo en su rancho con su modelo de producción, con ganadería extensiva? ¿Por qué tenemos que deforestar el Chaco para meter ganadería intensiva, traer las pasturas? Digamos, ¿para qué? ¿Para quién? ¿No? Entonces, eso es fundamental. Yo creo que cuando el Estado, los Estados, a todos los niveles, empiecen a aceptar esa autonomía, las cosas pueden empezar a cambiar. Y lo otro que ayudaría mucho es lo que yo mencionaba antes de empezar a dar señales claras en esto de las relaciones de poder. Si viene un Grobocombate y le dice en esta parte del Chaco hay que deforestar porque vamos a juntar tantas sojas y tantos dólares, pero las comunidades dicen que no, sería muy bueno que el Estado a todos los niveles digan, mire señor Grobocombate, yo respeto su opinión, pero acá las comunidades, los investigadores, los ambientalistas quieren otra cosa y los voy a poner al mismo nivel que usted a la hora de discutir el modelo de desarrollo. Eso sería un paso importante hacia ese futuro post-pandemia que nos sigue teniendo un gran signo de pregunta, con muchas más posibilidades de que siga siendo tan destructivo como hasta ahora, ¿no? Florencia. Porque digo, aparecieron algunas cosas en la charla que tenía que ver con la localización de las poblaciones, el modelo, bueno, en el caso de la educación, lo que plantea Walter, de construir una inteligencia que ya se viene construyendo desde hace muchos años, datos, información, una postura incluso hasta política frente a esa situación. A ver, a mí me parece que digamos, para poder pensar, digamos, en un desarrollo sostenible en la Argentina, sí es claro, me parece que hay un rol indelegable del Estado. Un rol indelegable del Estado en términos de igualación para promover la participación real. O sea, que los emprendimientos o aquellas iniciativas de desarrollo cuenten con licencia social, me parece que es vital, que no es poco, ¿no? Y después también avanzar en cuestiones vinculadas a la transparencia, al retomar y reflotar el rol de control del Estado. Y en esto, cuando hablo de Estado, digo Estado provincial, Estado nacional, los estados municipales. O sea, a veces, digo, desde la sociedad se pide, digamos, de controles, pero después, cuando llegan efectivamente los controles o cuando llegan, digamos, las fiscalizaciones y todo eso, es como que a nadie le gusta, digamos, sentirse observado, sentirse controlado. O sea, yo creo que las leyes de presupuestos mínimos ambientales han tenido, salvo la ley de bosques, que es la única que ha tenido presupuesto, que ha ido en decadencia, digamos, al transcurrir de los años. La mayoría de las leyes han sido leyes aprobadas en términos protectorios, pero sin herramientas de gestión. O sea, para mí hay que fortalecer las instancias, digamos, institucionales en términos ambientales, y también esto de que el zorro deje de cuidar el gallinero. O sea, en Brasil hay algo muy claro que dicen: la licencia ambiental es de ambiente. O sea, las licencias ambientales las tiene que otorgar ambiente. Hay actividades que jamás han tenido que pasar por un estudio de impacto ambiental. Las leyes de bosques en general las aplican los ministerios de la producción provinciales y no los ministerios de ambiente. O sea,
Me parece que hay discusiones en términos de administración pública y de gestión pública que son vitales, digamos, para que, y también pasa en el sector científico, o sea, de no estar de los dos lados del mostrador para que no haya conflictos de interés. Por eso, a eso voy cuando digo transparencia, que a quienes nos toca gestionar, a quienes nos toca decir las cosas como son para que el Estado tenga las herramientas, poder dejar en claro estas cuestiones, desde qué lugar se habla, ¿no? Y es un poco esta especie de corrimiento de velo que ha hecho la ley de medios sobre saber quién es quién cuando te están diciendo las cosas, ¿no? Por más que a veces después pasa que mucha gente se olvida, pero la verdad es que me parece que en términos ambientales también es importante eso. Florencia Gómez, te quiero agradecer mucho la presencia en este programa. Yo no sé mucho de este asunto, veo que todo lo que han dicho me impacta en mi recorrido por las calles, en lo que hay en mi heladera, en lo que hay afuera de mi casa. Walter Pengue, te quiero agradecer muchísimo, Fernando Barri también, a los tres. Gracias. Obviamente quedaron 200 millones de cosas que habíamos pensado con Jimena para hablar hoy, un montón de cosas más. Pero me parece que lo más importante es cómo de algún modo hacemos que la sociedad en su conjunto tome conciencia de este auto que viaja a 400 kilómetros por hora rumbo a una pared, y también se modifiquen desde las micro prácticas consumistas hasta preguntarse de dónde salió lo que me estoy llevando a la boca. Ahora que nos limpiamos las manos, que nos ponemos alcohol en gel, bueno, lo que introducimos en nuestro organismo, está bueno también preocuparse de dónde viene, qué cosas tiene, qué cosas buenas, qué cosas nos hacen bien, qué cosas nos hacen mal. Así que les quiero agradecer a los tres, me han desasnado sobre un montón de aspectos y me quedaron un montón de dudas más. Así que quizás en algún momento se repita una charla de estas características, cada uno en su lugar. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, muchas gracias. Y bueno, esperamos haber cumplido con las expectativas. Teníamos muchas expectativas con esta mesa, porque, como decía recién, está tan vinculado a nuestra vida cotidiana, y cuando uno habla sobre estas cuestiones, se encuentra con un militante ecologista por ahí, como decía Fernando hace un rato, pareciera que es un marciano, y está hablando de cosas que están alrededor. Y no hay que confundirse la ecología con la jardinería, como decía recién Walter Pengue aquí en el programa. Bueno, nos encontraremos la semana próxima con otro debate sobre estos debates que nos podemos dar en este momento de cierta pausa para pensar lo que pasó, lo que está pasando, y poder soñar un poco con lo que pasará. No va a ser fácil, pero bueno, lo seguimos intentando. Nos vemos el jueves que viene.